Dios les bendiga a todos, iglesia. Siempre alegres, contentos de estar en la casa del Señor. Listos para escuchar la palabra de Dios. Una alegría verle a cada uno en esta linda hora. Cuando estaba en camino a este lugar, le decía a mi hija, yo soy de los que cuando estoy en camino yo vengo pero con una alegría, hermano. A mí buscar camino hacia el templo a mí me trae pero una alegría, un regocijo grande. Porque la verdad es que me doy cuenta que cuando nos reunimos todos a adorar y alabar al Señor, de veras que esta es una fiesta. Esta es una fiesta, es un tiempo muy glorioso, bello que se pasa en este lugar. Que este anhelo nunca se nos vaya, hermanos. Nunca. Que de verdad sintamos ese amor por el Señor y por la casa de Dios. Bendito el Señor. Lo llevo en esta linda hora al libro de Jueces, a su capítulo 2. Iba a comenzar con otra porción, pero sentí comenzar con esta. Alabado sea el Señor. Capítulo 2 de Jueces. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. El tema en el cual voy a seguir es el tema de la última vez que prediqué. La ignorancia deliberada y su gravedad. Cuando por deseo propio, por decisión propia, hemos querido ser ignorantes. Y la ignorancia en la cual otras generaciones están creciendo y son las que van a quedar después que usted y yo muramos. Esta tarde quiero a papá, a mamá, a abuelos. Puedo incluir toda la familia si hubieran tíos, pero me voy a dirigir a papá, a mamá, a abuelos y a hijos. Todos los que estamos aquí de por sí, todos somos hijos, ¿verdad? Y si papá o mamá ya partieron, como quiera, seguimos siendo hijos. Y esta tarde nos vamos a ubicar donde estamos ahora. Tanto su generación del tiempo de su edad que usted tiene, como los que están más adelante de usted y los que están detrás de usted. Quiero que cada persona en esta linda hora me pueda poner mucha atención. Es muy necesario despertar del sueño de la ignorancia o de aquella despreocupación en cuanto a Dios, a su palabra. Hay que ver con nuestros ojos, despertar realmente y ver qué está sucediendo con las generaciones de nuestro tiempo. ¿Qué está sucediendo en la casa, en el hogar, en las parejas? ¿Por qué razón todo esto? ¿Dónde radica el fracaso? ¿Dónde radica la dureza de corazón, la maldad, la falta de perdón? ¿Dónde radica? ¿De dónde aparece? ¿Por qué todo lo que vivimos? Guerras, todo lo que se está dando hasta el día de hoy. Los malos ratos de la familia. ¿Por qué sucede? ¿Por qué tanta carga
sobre los seres humanos cuando unos a otros vemos los caminos torcidos de cada generación. ¿Y cuál es lo que espera o qué camino se está llevando ahora mismo la juventud? Los mayores quisiéramos nosotros ser los primeros que quizás vayamos a pasar de este mundo, pero con nuestros ojos estamos viendo la mortandad de la adolescencia y de la gente joven. Lo llevo a Jueces capítulo 2 y su verso 8 en adelante. Leemos hasta el verso 15, voy a leer. Cuando lo tenga, me contesta con un amén. Le pido que si usted trajo una amistad, permítale que pueda escuchar la palabra de Dios. No me le esté hablando y me lo vaya a despistar. Usted no sabe si esta será la primera y última oportunidad para esa persona. Haga un favor de dejar que cada persona le ponga atención a la palabra de Dios. Dice el verso 8 en adelante: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación, diga conmigo, toda aquella generación también fueron reunidas a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Padre, háblanos, Dios. Trae tu palabra, Padre, en esta linda tarde. Aconséjanos, edifícanos, oh Dios, Rey soberano. Que nuestro corazón, oh Dios, nuestro oído, Padre, inclinados a ti, Jehová, estén en esta linda hora, Padre amado. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos y te damos gracias. Puede tomar su asiento en esta linda hora. La ignorancia deliberada y su gravedad, segunda parte del mensaje. Son muchos los que prefieren las tinieblas, el desenfreno, el pecado, la desobediencia, y se cubren con manto de impureza,
de iniquidad, de rebelión, prefiriendo la ignorancia. Aunque Dios los llame, y escuche bien, aunque Dios los llame, prefieren cerrar la puerta de su corazón. Llévame a una porción más de las Escrituras, Salmos 37, verso 35 al 40. Esta tarde quiero que meditemos, pero muy bien. La gente mayor, la gente adulta tiene que despertar realmente. Vas a partir porque vas a partir. El tiempo te va a llegar. Las canas aparecerán, pero también los años comenzarán a hacer su labor. Y cuando te toque partir, ¿qué clase de generación vas a dejar detrás de ti? Salmos 37, verso 35, que dice: vi yo al impío, o sea, al malo, sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Escuche bien, porque hablé la semana antepasada, si no me equivoco, de cómo el malo muchas veces prospera y parece que nadie lo estorba. Parece ser que nadie le dice nada. Parece ser que nadie lo detiene o nada lo detiene. Y pareciera que todo está bien, teniendo a Dios fuera de su vida. Verso 36. Pero él pasó, o sea, el malvado, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay final dichoso para el hombre de paz. ¿Cuál es la paz que tienen ahora mismo las naciones? ¿Cuál es la paz que muchas familias tienen ahora mismo? ¿Qué es paz realmente? Si hablamos en el término de Dios, de la palabra de Dios, los gobiernos ofrecen paz, la gente ofrece paz, pero es instantánea. Jesús dijo: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. La paz de Dios es perdurable, la paz de Dios está llena de gracia, de amor, de bondad, de misericordia. La paz del Señor. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Regrésame al verso anterior, por favor. Considera al íntegro. Considéralo. Considera al íntegro. Y mira al justo, al que obra injusticia. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final bueno para el que ama a Dios. Alguien dice amén. Hay un final bueno para el que le pone atención a la palabra de Dios. Alguien dice amén. Hay un final bueno cuando nuestra vida la enfocamos en Dios. Gloria al Señor. Amar a Dios tendrá un final bueno. Obedecer a Dios tendrá un final bueno. Escudriñar la palabra de Dios tendrá un final bueno. Y lo necesitamos. Y debemos de ser diligentes
en querer conocer la verdad de Dios. La única verdad la tiene Dios. Dice entonces: mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos, ¿de quién es? De Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Si usted y yo confiamos en Dios totalmente, si usted y yo le ponemos atención a la palabra de Dios y le servimos a Dios, será Dios para nosotros una fortaleza en los tiempos de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos. Nosotros vivimos, los que somos cristianos, los que amamos a Dios, los que hemos recibido a Cristo, vivimos en medio de una generación corrompida. Pero en medio de esta generación corrompida, Dios nos está guardando, Dios nos está ayudando, Dios nos está fortaleciendo, Dios está con nosotros en medio de un mundo malvado. A los que aman a Dios, Dios los protegerá. Pero quiero que le pongamos bastante atención a esta hora. Necesitamos todos el abrigo de Dios, la cobertura de Dios. Todo ser humano necesita poner atención a Dios, a esta palabra. Toda generación, en todas las edades, cada persona, cada niño y adolescente necesita poner atención a la palabra de Dios. El malo que aborrece a Dios se da cuenta que se le hace fácil hacer riquezas sin el favor de Dios. Pero ¿se han preguntado cuál será el final de tales personas? Pero esta tarde la Biblia nos va a ir diciendo lo que le sucede a aquel que rechaza a Dios, que rechaza la palabra de Dios, que no quiere obedecer a Dios. Aún el justo, en medio de un mundo malvado, en medio de un mundo donde hay toda clase de cosas que se desean como seres humanos, muchas veces el justo cuestiona, gloria al Señor, y puede llegar a tener envidia de aquellos que se les son fácil las riquezas. Quiero que vayamos también a otra cita bíblica de Zacarías, capítulo 7, verso 11 y 12. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Pero no quisieron escuchar. Yo quiero que me levante la mano a todos los que les gusta escuchar cosas buenas. A todos los que les gusta escuchar la palabra de Dios, levántemela con más fuerza. Pero de veras, oiga, como que desayunó de veras. ¿Okay? Tenemos que ser amadores de la palabra de Dios. Debemos de ser personas interesadas en lo de Dios. Dice aquí, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Las generaciones nuestras tienden, y algunos desean taparse los oídos, y hay algunos que en realidad lo hacen para que papá y mamá ya no les estorben, dijo Alex, ¿verdad? Para que papá y mamá ya no los fastidien, porque para ellos se ha vuelto un fastidio las generaciones jóvenes. Pero también existen viejos que sienten que es un fastidio la palabra de Dios y no quieren realmente escuchar.
Yo quiero que nosotros realmente le pongamos atención a la palabra de Dios. Pusieron su corazón como diamante. O sea, no penetra nada. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de las profecías mediante los profetas primeros, vino por tanto, ¿qué dice? Gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. A Dios, generaciones, adolescentes, señoritas, damas, caballeros, abuelos, a Dios nunca le agrada que usted y yo le demos la espalda a Él. A Dios nunca le agrada que usted y yo nos demos el lujo de ignorarlo. Pero esos son las generaciones de hoy. Y estoy hablando en esta tarde acerca de las consecuencias, la gravedad de la ignorancia deliberada. No quiero, voluntariamente no quiero, y nadie me va a obligar y no quiero. Esto es necesario poner atención. Vea cómo se pone Dios. Dije que aunque Dios los llame, no quieren responder a Dios. La ignorancia mantiene a la gente esclavizada. La ignorancia mantiene a toda persona esclavizada. A ninguna edad le agrada que te digan eres un ignorante. A nadie le agrada esto. Pero todo lo que usted y yo no conocemos, somos ignorantes de tal cosa. Todo lo que usted no sepa de esta palabra, usted es un ignorante. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Todo lo que usted y yo no sabemos de esta palabra, somos ignorantes de ella. Y la ignorancia tiene sus consecuencias. El que nunca va a la escuela no sabe leer. ¿Cómo le llaman a esa persona? ¿Sabe que hay ignorantes y son ricos? ¿Sabe que hay ignorantes y ellos piensan, they think they know everything? Hay gente inteligente, se cree inteligente, pero usted puede ser muy inteligente y si usted no conoce este libro, usted es un ignorante. Y hablo de la ignorancia deliberada. Es aquella que yo mismo, yo no quiero escudriñar, no me digan, yo no quiero saber. ¿Está aquí? Qué necesario es que nosotros meditemos bastante en esto. La Biblia dice que Josué fue un tremendo líder que levantó Dios. Pero Josué le llegó el día de su muerte. Y la Biblia dice que lo enterraron, ¿verdad? Y a la generación de Josué, a toda también la enterraron. Y se levantó otra generación, la cual era ignorante de las cosas de Dios. No sabían lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, con los antepasados de ellos que los había sacado de Egipto, ignorantes. Qué terrible fue cuando esa generación se levantó. Usted ha escuchado que se habla de los 400 años de silencio. No había palabra de Dios.
Porque hubieron generaciones que no quisieron escuchar de Dios. Cerraron sus oídos. Dije que la ignorancia mantiene a la gente esclavizada. Y también existen sabios que son ignorantes por su propia decisión. Muchos viven y mueren ignorantes. Yo pregunto a todos los que son adolescentes, ¿cómo quieres que te entierren? ¿Como un ignorante? Ahora voy con los adultos. ¿Cómo quiere usted que lo entierren? Lo otro es, ¿cómo se va o cómo, si es que le da tiempo la muerte de pensar un rato cuando le toque a la puerta? ¿Cómo usted se siente que le toque morir y su generación que queda, en qué camino la deja usted? Si muere usted ahora mismo, ¿en qué camino quedan sus nietos, sus hijos? ¿En qué camino los deja? ¿Qué les van a enseñar ellos a sus hijos cuando crezcan? ¿Qué clase de generación? Yo digo, gloria a Dios por los padres que se preocuparon de dar ejemplo, de servir a Dios. Yo digo, doy gloria a Dios por los padres que se tomaron el tiempo y se toman el tiempo para instruir a sus hijos a conocer a Dios. Oseas capítulo 4, versos 6 y 7. Oseas capítulo 4, versos 6 y 7. ¿Sabía usted que muchos, entre más prosperan materialmente, más perversos se vuelven, más pecan, entre más tienen? Oseas, mi pueblo fue destruido. Dios hablando al pueblo de Israel, atención. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Llévame a la Nueva Traducción, por favor, en ese verso y el verso que sigue. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. No me conoce. ¿Por qué la juventud y las generaciones jóvenes se están destruyendo? Y son miles, y yo diría millones encarcelados, jovencitos. Todos los días. No es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10 jóvenes que mueren, adolescentes muriendo todos los días. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Dios le había dicho al pueblo de Israel: vosotros me seréis sacerdotes, por sacerdotes. Dios la agarró con los líderes y la agarró con el pueblo, con ambos. A veces la gente dice: oh no, los pastores van a dar cuentas. Oh, tú no, ¿verdad? Dios la agarró con toda la nación porque
a toda la nación le había dicho: vosotros me seréis sacerdocio. Todos, los evangélicos todos, somos sacerdotes. Ya casi decimos que somos sumos sacerdotes. Somos sacerdotes. El sacerdote instruye. Allí no me dicen amén. El sacerdote instruye. El Hijo de Dios que reconoce, gloria al Señor, que es un sacerdote del Señor, ese tiene delante de Dios, tiene un llamado delante de Dios, tiene una responsabilidad de enseñar a su casa. Los mayores, díganle a alguien ya de su edad, dígale: ahora entiendo que sí dijo que iba a hablar con los mayores, con los abuelos, sí, creo que ya está llegando, dígale. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Dice adelante: se niegan a conocerme y yo me niego a reconocerlos como mi sacerdote, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. El último verso: mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Entre más sacerdotes hay, entre más creyentes hay, entre más líderes en las naciones hay, más sinvergüenza se volvieron. Dije que muchos, entre más prosperan, más pecan. Isaías 5:13, ¿qué nos dice? Veamos la palabra de Dios. Gloria al Señor, estudiémosla en esta tarde. Alabado sea Dios. Léalo conmigo, ¿qué dice? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El mundo es esclavo del pecado. El mundo es esclavo de la desobediencia. Gloria al Señor. Lo que la ignorancia está haciendo en los hogares y a nivel de toda persona es por no querer indagar acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo puede el ignorante salir de la ignorancia? La respuesta es súper fácil: el conocimiento. El conocimiento. ¿Sabe? Muchas cosas hicieron que a mi persona le dieran ganas o deseos o interés de escudriñar tanto la palabra de Dios como otras cosas. En un momento estaba mi juventud. Me di cuenta que el que sabía no trataba de enseñarte, sino de dejarte avergonzado. ¿Está aquí? ¿Me entiende? Y me interesé en conocer muchas cosas, para que cuando alguien hable, yo sé de qué habla. Tal vez no lo conozco a profundidad, pero sé de qué habla y a qué se refiere. Es interesante ver las generaciones, cada generación, y aparecen con unos dichos. ¿A dónde está Jenny? Ok. Levántese esa gente que estudió aquí. Están en esos 30 o pasan por ahí, pero ya tienen hijos. ¿Hay alguien aquí que creció aquí, estudió aquí?
Ok, manténgase de pie. Escuche bien. Usted conoció o conoce o debería de conocer las escuelas en esta nación. Y todas esas mañas o cositas raras y todas esas ideas o esos decires, esa forma de hablar de los más pequeños, como usted creció en esta nación, debería usted más o menos entender su lenguaje. Para ellos, you're very old already. You don't know anything. Para ellos, para los más jóvenes, tú no sabes nada. Las generaciones jóvenes, oh, you don't know anything, Raquel. Los adolescentes, los preadolescentes, los niños de 8 años, they think they know everything. Piensan que ya lo saben todo. No. Por eso es interesante y por eso es necesario mantenerse al día. Elena es maestra, mi hija, la mayor. Y Elena se tiene que mantener al día. Maestro que no está al día corre el riesgo de que le quiten el trabajo. La generación que está instruyendo a tus hijos, si no le andamos listos, te lo van a destruir. And it's up to you if you let them destroy them. Va a quedar en nosotros si dejamos que este mundo instruya a nuestros hijos y los destruya. Porque se los va a comer vivos. Y si la instrucción tuya no tiene la suficiente fuerza, valor, gloria al Señor, para instruirlos, te van a refutar con el conocimiento de esta tierra, ellos a ti. Y esto es lo que está sucediendo. Gracias. Believe me, you're not that old after all. You're still young. Pero pongamos atención a esto. ¿Cómo puede el ignorante salir de la ignorancia? Es con el conocimiento. Lucas 11:52. Escúcheme bien. La ignorancia te cierra la puerta hacia Cristo. ¿Me escucharon? ¿Todos los que están aquí me escuchan? Porque yo quiero concientizarlo a cada uno hacia las generaciones que vienen detrás de ti, los hijos que tú has tenido. Te quiero concientizar como mamá, como papá y como abuelo y abuela. La ignorancia te cierra la puerta hacia Cristo, pero te la deja automáticamente abierta hacia el diablo. Wow, tú no tienes que abrir la puerta para conocer la oscuridad. Lucas 11:52. ¿Qué dice? Todos lo leemos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que entran se lo impedís. Nueva traducción, por favor, en ese verso. Mire lo que nos dice. ¿Qué aflicción le espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Atención. Todos ustedes, los mayores,
Escuche bien. Nos creemos saberlo todo ya. Nos creemos expertos. Tú no le enseñas a tus hijos, tú estás cayendo en lo mismo. Te crees conocedor de todo. Usted le habla a la esposa, yo ya sé lo que tengo que hacer. Usted le habla al esposo, yo ya sé lo que tengo que hacer. Los mayores ya saben, ellos ya lo saben todo. Expertos en la vida. Y muchos aún en la vida religiosa. Pero le quitan a la gente, a tus hijos, la llave del conocimiento. ¿Por qué? Porque no lo instruyes. No te da la gana instruirlo. ¿Sabe que los maestros de escuela dominical le dejan tareas a los niños? Y los niños van contentos. Papás, si ustedes pensaban que sus hijos no cuentan nada, se equivocaron. Los maestros saben todo. Escuche bien. Cuando llegues a la casa, dicen los maestros, le dices a mamá, le dices a papá que te ayude con esta tarea para cuando vengas el otro domingo. Los niños te dicen, le dije a mi mamá, ni caso me hizo. Le dije a mi papá, ni caso me hizo. Wow, ¿cómo te interesas tú? La puerta hacia Cristo se cierra y automáticamente queda abierta para el diablo. Los niños llegan a la casa con libros que no deberían de leerlos. Y tú ni te interesas y ya ellos los están leyendo. Los adolescentes están leyendo cosas y los padres, ¿qué clase de libro? No preguntan. ¿Sabe que de repente todavía con Calia, de repente le digo, Calia, ¿y ese libro qué dice? ¿De qué habla ese libro? ¿Qué necesario es que nosotros le pongamos interés a que la palabra de Dios quede sembrada en la juventud? Muy pocos dicen amén. La ignorancia, dije, que te cierra la puerta hacia Cristo y te la deja automáticamente abierta hacia Satanás. Cuando una persona vive ignorando la palabra de Dios, sus frutos serán amargos. Son alimentados y regados por su propia ignorancia. Se dice que una mente ciega, es decir, sin conocimiento, y una conciencia adormecida, son compañeras comunes. Es hora de despertar. Dije, es hora de despertar e interesarse por el conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios 23:23. Vea lo que la Biblia nos dice. La Biblia es el mejor libro. La Biblia es el mejor conocimiento. La Biblia es la mejor sabiduría. La Biblia es la mejor que te ayudará en la vida para poderte regir en este mundo. La Biblia te traerá bendición. La Biblia, gloria al Señor, alumbrará tu camino. La Biblia corregirá tus pasos. La Biblia va a corregir tu mente, tus pensamientos. La Biblia. Proverbios 23:23. Léalo conmigo, adolescentes. A voz fuerte que escuche yo la juventud.
No me dejen sordo. Llévame a la Nueva Traducción. Léala con fuerza, adolescentes, juventud. ¿Qué es lo que la juventud de hoy tiene dentro de sus corazones? Rebelión. Son malcriados, respondones. No respetan. Se ríen de la gente mayor. ¿Sabía eso? Que la adolescencia se ríe de la gente mayor, le hace burla. Las jovencitas, you see that old lady? She looks weird. Oh, si te vieras tú como te ves. Uy, diga uy. Qué necesario es esto. Adquiere la sabiduría. Dámelo en inglés, por favor. Es que de repente hay jóvenes, adolescentes. I don't speak Spanish, pastor. Believe me, I don't understand anything. Oh, you will understand. And we will make sure that you understand. Right, Jenny? Léanlo. Vamos. Katy, léemelo tú, pero así como predicadora, Katy. Léelo. Oiga esto. Yo lo que quiero es que le pongamos atención y que entendamos lo que Proverbio nos está pidiendo. A todas las edades, no a cierta edad, a todas. Get the truth and never sell it. Also get wisdom, discipline, and good judgment. La verdad. La gente ama más la mentira que la verdad. Todo el tiempo mintiendo. Mintiendo a papá, a mamá, mintiendo todo el tiempo. A los maestros mintiendo. En los trabajos mintiendo. Donde quiera. Dígale que está a su lado. We nothing but a bunch of liars. We lie too much. Y eso lo tenemos que parar. Amemos la verdad. Get the truth. Amemos la verdad. Nunca la vendas. Nunca vendas la verdad. Obtiene la sabiduría, la disciplina y la justicia. Que ames esto, gloria al Señor. Si esto hacemos, aprenderemos a amar a Dios. Y si amamos a Dios, amaremos a nuestros semejantes. Si amamos a Dios, amaremos a nuestros padres. Si amamos a Dios, amaremos a nuestros abuelos. Si amamos a Dios, si amamos a Dios, las damas amarán a su esposo. Si amamos a Dios, los caballeros amarán a su esposa. Varones, alguien dice amén. Es así. Cuando se ama a Dios. Pero hay que conocer cuál es el amor de Dios. El amor ágape de Dios solo lo tiene el pueblo del Señor. El amor ágape, no voy a entrar en eso, pero el amor ágape lo soporta todo. El amor ágape lo cree todo. No me está mintiendo, me está diciendo la verdad.
Qué bueno es Dios. Si no te informas por la verdad y no hay arrepentimiento, no habrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, las generaciones que viven ignorantes arderán en las llamas del infierno. Porque no quisiste conocer la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Alabado el Señor. Qué necesario es conocer la verdad. La verdad es que la que te saca de la ignorancia. La verdad es la que te hace entender la verdad de Dios. La palabra de Dios te hará obediente, no rebelde. Se dice que cuando, oye, escuche bien, se dice que cuando se aconseja a un ignorante cegado que se rehúsa o que rehúsa la verdad de Dios, no funcionan las amenazas ni las promesas que le hagas. Porque hay gente que amenazado trae a un hijo a la escuela. Perdón, aún a la escuela amenazados, por eso van. Pero mucha gente trae a los hijos a la iglesia amenazados. Si no vas, no te compro tal cosa. Si no vas, no te doy esto. Si no vas a la iglesia, no. Tenemos que aprender a servirle a Dios voluntariamente. Tenemos que servirle a Dios porque reconocemos quién es Él. Enseñe a sus hijos a enamorarse del Señor. A ver quién levanta la mano y dice: yo estoy enseñando a mi hijo a enamorarse del Señor. No de un mundano, sino del Señor. A enamorarse. A enamorarse del Señor. ¿Cómo se le enseña a un hijo a enamorarse del Señor? Que te vea a ti como ejemplo, enamorado de Dios. Es lo primero que tienes que hacer. Que tú te enamores del Señor. Una persona enamorada, hermano, hace hasta locuras. ¿Se acuerdan los casados? Cuando andaban enamorados. Desesperados. Querías que atardeciera pronto, ¿verdad que sí? Si no la veías entre semana, tú querías que el fin de semana se diera prisa. Y lo mismo ella, buscando una oportunidad para hablar con él o con ella, ¿verdad que sí? Cada momento. El que se enamora del Señor, Él está pendiente cada minuto, cada momento que pueda venir a la presencia de Dios. Porque está enamorado del Señor. La gente que no se enamora de Dios se va a enamorar del mundo. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. El que no se desespera por las cosas de Dios se va a desesperar por las cosas de este mundo. A Dios hay que ponerle atención en toda edad de nuestra vida. Es así.
El ignorante, cegado y que no quiere ver, no le teme ni a las amenazas ni a las promesas, ni las promesas le interesarán. Escuche bien. Si se escribe en letras grandes, peligro, ¿qué usted entiende? ¿Qué usted entiende? No hay reacción de nadie. Si se escribe en letras grandes, no lo podemos hacer ahí. Peligro. Y a veces aún dice que no puede traspasar ese lugar. Pero escuche bien, para el que está dormido, para el que vive ignorante, esto es de poner atención. Si lo escribimos en letras grandes, peligro. Y quizás aún en rojo, no le serviría al ignorante o al ciego, pues está más ciego que un buey, dijo alguien. Escríbale a un animal, peligro. ¿Se va a detener? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede detener? No sabe leer, no razona, no sabe leer. Así hay mucha gente que usted le pone peligro. Al mundo se le dice, cuidado. Si ignoras a Dios, y la gente sigue ignorando a Dios. Ignorando a Dios. ¿Por qué? Porque deliberadamente quieren ser ignorantes y no le quieren poner atención a Él. Por ello es de suma urgencia que los que tienen el conocimiento de la verdad de Dios oren, clamen a Dios y enseñen lo espiritual. Oiga, a las generaciones jóvenes. ¿Alguien está aquí conmigo? Para que el Espíritu Santo le haga sentir al pecador lo extraviado que se encuentra y que se sienta hambriento por la palabra de Dios. El diablo lleva al ignorante a callejones más oscuros para alejarlo del Señor. ¿Sabe que la gente que sabe que no camina bien, llega un momento, instantes donde recapacita que va mal, no se siente bien, pero el diablo le dice, solamente toma otro camino, solamente comienza a hacer otras cosas, solamente cambia un poco la vida que estás llevando, o hazte una promesa tú mismo que vas a hacer otras cosas, pero ni la conciencia te va a llevar a Dios. El diablo dice, trata otra cosa. La mujer dice, si yo me caso con otro, posiblemente yo sea feliz. Qué mentira del diablo, a un hoyo más terrible te vas a meter. Hay mujeres que me dicen, pastor, yo me divorcio porque me divorcio y mejor prefiero quedarme sola. Mentirosa. Y el hombre dice lo mismo. Mentiroso.
Hay que abrir bien los ojos antes de casarse. Después ya no tiene tiempo ni para cerrarlos. Es de suma urgencia que los que conocemos la palabra de Dios, los papás, las mamás, las abuelas, los abuelos, le hablen a su generación del Señor. Porque cada vez el diablo los lleva a callejones diferentes. El diablo engaña al pecador ignorante cuando éste en ciertos momentos reflexiona y se da cuenta, como dije, que va mal. Y dije, busca otras amistades. Prométete a ti mismo que serás mejor. Esto te va a estimular por lo menos. Pero llega el día en que te cansarás. Escuche bien y se lo digo a toda persona que está aquí. Cualquier edad que usted tenga, llegará el momento que te sentirás una miseria. Llegará el momento, gloria al Señor, en que te cansarás y te encontrarás disolucionado por tu vida de vagabundancia que no tiene fin. Porque entre más se peca, más se quiere pecar. Eso es así. Y te darás cuenta que estás arruinado. Por eso es mejor volver en sí, ya que Cristo es la luz del mundo. Como el hijo pródigo se fue, le dijo: papá, dame mi herencia ya. Papá se la entregó y él agarró su herencia y se fue al mundo. Y allá se hizo de amistades de la misma categoría de él y otros peores, pero allá todo lo echó a perder. Y la Biblia dice que se encontró solo, se encontró al momento que lo que tenía ya no lo tenía. La herencia se le había acabado, la fuerza física se le había ido. Gloria al Señor. Oiga esto, y la Biblia dice que volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre los trabajadores de papá comen mejor que yo ahora. La Biblia dice que quiso comer de la comida que comían los cerdos, y los cerdos no lo dejaron comer ni lo que ellos comían. ¡Qué bajeza! Se imagina un hombre queriendo comer entre los cerdos de lo que tienen, porque ya no hay más para él. Él está en la ruina. Así se encuentra el hombre y la mujer cuando abandona al Señor. Así se encontrará toda persona y todas las generaciones que no quieren nada con Dios. Tarde o temprano llegarán a ese estado de miseria. Pero la Biblia dice que aquel hijo pródigo volvió en sí y dijo: me levantaré. Escuche bien, sentado, y se da cuenta de su miseria. Y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Al menos trátame como uno de tus jornaleros, porque yo ya no me merezco ser tu hijo. Oh, pero el padre, reflejando a Dios, el padre, la Biblia dice que lo vio venir de lejos. Porque papá siempre va a estar, mamá siempre va a estar ahí. Tal vez se regresan mis hijos, tal vez regresan así está Dios. Le voy a dar oportunidad de que regrese. Y la Biblia dice que cuando papá lo vio de lejos, corrió hacia él y se echó sobre su pecho, lo abrazó, lo besó y lo llevó a casa y le hizo tremenda fiesta, porque el que se había perdido había sido hallado. Hagamos fiestas, dijo.
Esta tarde le digo a todo aquel que entiende y reconoce que su camino es un extravío que no tendrá fin. Esta tarde el Señor te dice: aquí estoy para restaurarte. Aquí estoy para recibirte. Oído, iglesia, lo que digo en esta tarde. Oído. Todo ignorante tiene o ha tenido un padre o una madre o ha tenido abuelos. ¿Me escuchó? La pregunta sería: ¿te has preocupado? Y voy a decir esto antes. Es más, has trabajado arduo por darles todo, ¿verdad que sí? Papá, mamá, ¿verdad que trabajas duro para darles todo y que tengan todo? Has dejado tu fuerza en los trabajos secularmente. Ay, porque mis hijos tengan todo. Los inmigrantes, los padres que llegamos, llegamos a ser padres aquí, o los que llegaron siendo padres, traían sus niños pequeñitos. Se han esforzado con todo a darles todo en la mesa para que no sufran como yo sufrí. Te pregunto, ¿les estarás haciendo un favor? Que no hagan nada en la casa. A mí me hacían trabajar desde la edad de 7 años. Dígame a mí, pregúnteme a mí. Yo no quiero que ellos a esa edad están muy pequeños para que vayan a dejar la basura afuera, para que hagan limpieza en la casa, para que limpien el baño. Están muy pequeños. Lo voy a hacer yo. Usted lo que está criando es una generación de perezosos, irresponsables. Eso es lo que usted está criando. Usted le dice a un niño: hijo, lleva la basura allá afuera. Si yo hacía un gesto de esos, no era un cincho, era un leño, era una vara. ¡Qué groseros! Sí, se pasaron en algunos momentos, y mi padre en muchos de ellos. Oh, pero esa vara me puso en mi lugar. Usted le habla a la generación 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años y te responden de nuevo y casi con un revés. Plácatela. Ellos son los papás y las mamás en los hogares. Hay mamás y papás que niños de 7, 8 años los tienen. Ellos mandan. Carajitas y carajitos de edad de preadolescencia, 11, 12, 13 años. Oiga, hablan fuerte. Le doy un consejo: póngalos en su lugar. Si usted de verdad los ama, si de veras los ama, enséñeles modales, enséñeles respeto, enséñeles educación, enséñeles. Enséñeles. Algunos llegan a ciertas edades, no quieren ir a trabajar. No quieren. Oh, pero cuando se les mete que no quieren obedecer, oiga, de 12, 13 años, cuando yo cumpla 18 años me voy. Yo le abría la puerta antes. De veras, you can leave now.
You all that. You know everything. You got money. You got a house. You got everything. Leave now. See what happens. ¿Sabe que de 12, 13 años, 14 años, me decía mi papá a veces, como que ya tienes una vocecita, me decía, cuando se quiera ir, hijo, ahí está la puerta. Ay. Pero si vuelve, lo malmato. Ay. Y sabe que los tiempos que yo crecí y gente de mi edad o mayor creció, tu vecino no te daba dónde quedarte como lo hacen los alcahuetos de ahora. El vecino te decía, para casa, hijita. La vecina te decía, para casa, hijito, el vecino. ¿Y sabe qué le decían los papás a los maestros de aquellos tiempos? Si mi hijo, mi hija se porta mal, me le da una buena maestra. ¿Por qué las generaciones torcidas de hoy que no respetan a sus maestros? Porque ni en casa respetan. Mamá y papá quieren que los maestros los eduquen, que los maestros les disciplinen. ¿Sabe, hermano, que a mí me llama la atención cuando un niño pequeñito, una niña, no le escucha a papá ni a mamá? ¿Sabe que los papás qué es lo que se ponen a decir? Mira, ya cuando vayas a la escuela ya vas a ver cómo va a ser. ¿Qué? Que hasta que lleguen a la escuela te lo enderecen. Que los maestros de escuela dominical te enseñen que sinvergüenza somos, que irresponsables somos, que el pastor nos enseñe a nuestros hijos. Por misericordia de Dios lo hago, pero papá es el responsable, mamá es la responsable en el hogar. Ellos son los responsables. Ahí están los papás con niños pequeñitos, no han ido a la escuela y ya los escucho decir, ojalá y mi niño cambie en la escuela. ¿Qué? No, que cambie en la casa. Que cambie en la casa, iglesia. Es necesario salir de la ignorancia. ¿Te has preocupado por proveerles todo lo material? Y si te has preocupado tanto por darles lo material, se dice también que nadie se sorprende que un barco zarpe sin brújula, que zarpa sin brújula, naufrague o se pierda en el océano. ¿Por qué entonces se sorprenden los padres de ahora de que los hijos estén perdidos? Si sus hogares, sus padres no les enseñaron la enseñanza espiritual, la palabra de Dios en cuanto al Señor, no les enseñaron nada. Ellos están caminando sin dirección. Y los padres se están criando ignorantes en cuanto a Dios. Crónicas. El primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Vemos a David cómo tomó muy en serio su responsabilidad con su hijo Salomón. Escuche bien lo que David le dijo a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tus padres, de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo
intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás. Mas si lo dejas, si lo dejares, Él te desechará para siempre. Enséñele. Mi abuelito decía, no. La Biblia, muéstrele a su hijo qué va a suceder con él o con ella si no le pone atención a Dios. Enseñemos a nuestros hijos. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2 y 6. Atención, padres, madre y abuela. Mamá y abuela. ¿Dónde está la abuela? Where she went? Búsquemela. A las dos abuelas. Pablo el apóstol, un líder de la iglesia, está aquí. Un predicador del evangelio se dirige a Timoteo como a hijo en la fe, no como a hijo carnal, como a hijo de sangre de él. Pero le menciona acerca de la madre, de su madre y de su abuela. Gracias, abuela. Atención, mamá y abuela. ¿Qué se hizo el hijo? El hijo me desaparece. Pero quédese usted. Yo no quiero que vuelvan a buscar la abuela. Escuche bien. La abuela no está solamente por estar. Mamá no está solamente por estar. Mamá y abuela tienen un trabajo delante de Dios, una tremenda responsabilidad. Abuela y hijo, y hija o hijo de la mano los quiero. Yo no sé quién va a buscar a quién, pero atención a esto. Jenny, dámele ahí un espacio a mamá. Gracias. Escuche bien esto, abuelas y mamás. Ustedes delante de Dios tienen un compromiso enorme. Enorme. Dije que David tomó muy en serio cómo tenía que instruir a su hijo, a Salomón. En uno de los versos le dice: sé hombre, le dijo. Papás, a su varón enséñale a ser hombre. Mi padre le decía a mi hermano menor, estaba chiquitito: sea hombre, hijo. Sí, papá. Hable como hombre, hijo. Sí, papá. Le digo que hable como hombre. Sí, papá. Hay padres que están ya en el Señor. Atención, hombres, caballeros, cabezas de hogares, enséñale a su varón a ser hombre. Enséñale a ser hombre. Enséñale a respetar. Enséñele a ser honesto. Enséñele a tener, oiga esto, modales en él.
Enséñele a ese hijo a amar a Dios. A eso enséñele. Abuelo, abuela. Yo quiero los abuelos juntos con la hija. O los papás de la hija, como usted me lo quiera entender. ¿Dónde está Aquileo? Aquileo allá. No sean abuelos y abuelas alcahuetas. Hay abuelos o abuelas que si el hijo o la hija quiere disciplinar a sus hijos, la abuela se mete. Déjalo. No sea grosero. Ya verás la clase de hijo o de nieto o nieta que tú estás criando. Ya verás cuando crezca. Padres que no les enseñan disciplina a sus hijos, que no les enseñan lo que la Biblia dice. O que los maestros los instruyan allá y tú ni tan siquiera les ayudas a nada. ¿Qué quieres que te compre, hijo? ¿Y qué quieres, hija? Yo quiero un par de zapatos de $200, mamá. Son baratos, mamá. No le haga eso. Su hijo tiene que ser un hijo que de veras vaya como es en la escuela, que ame al Señor. Hay que recompensar al que de verdad tiene un buen comportamiento. Hay madres alcahuetas. Todo le dejan pasar a los hijos. Papá quiere disciplinar. Déjalo. Parecen viejitos los dos ya. Es necesario. Llévame ahora a la segunda carta de Timoteo. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre espiritual, un líder en la iglesia del Señor, le deja unas palabras. Se dirige a Timoteo siendo un joven y le habla de una manera, pero que es de poner atención. A Timoteo, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? Amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Déjamelo ahí un instante. ¿Trato yo mal a sus hijos como pastor? ¿Soy grosero con ellos? Ponga atención. Pablo con amor se dirige a Timoteo. Amado hijo, gracia, misericordia, paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Lo bendice, le habla agradable, le habla de las bendiciones de Dios, le hace ver que Él lo ama como líder en la fe. Yo te amo, hijo. Pero atención, lo que viene. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pausa. Usted no sabe cómo yo como pastor oro por sus hijos. Eso no lo sabe. Hay madrugadas que me levanto a orar y me recuerdo de la juventud. Dios, los que están en la universidad, I know they're gonna make big money, Lord. Se están preparando, pero por favor guárdalos. Por favor bendícelos, Dios. Por favor ayúdales. Dales pipa, Dios. Dales sabiduría. Dales inteligencia, Dios.
Guárdalos, pero que no se aparten de ti. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. La gente joven, ahí la tengo en mis oraciones. A los líderes, al diaconado, maestros, los tengo en mis oraciones. Y le pido al Señor siempre. Vea lo que le dice: deseando verte. Mire, un padre espiritual, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Me he dado cuenta que tú también me amas, me aprecias a mí. Y cuando a mí me sucede algo, tú también derramas lágrimas. Le sigue hablando, trayendo a la memoria. Ay, aquí viene. Me recuerdo. Traigo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti. No finjas ser cristiano, adolescente, joven, señorita. No finjas ser cristiano. Sea cristiano de verdad. Pablo le dice a Timoteo: tú tienes una fe, pero no es fingida. Tienes una verdadera fe. Atención. La cual habitó primero, ¿en quién? En tu abuela Loida. Timoteo, tu fe no es fingida, pero esa fe primero habitó en tu abuela. Ven aquí, ven aquí. Tú vas a tomar el papel, ¿ok? De mamá, quédate ahí. ¿Okay? Pero entiende que tú eres la nieta, ¿verdad? ¿Okay? Le dice Pablo: tú tienes una fe que no es fingida, pero esa fe que no es fingida primero habitó en tu abuela Loida. Mira lo que sigue. Y en tu madre Eunice. Va pasando de generación en generación. Una fe no fingida. ¿Qué madre le está enseñando a sus hijos a tener una fe no fingida? Oiga, no juegue el papel de ser cristiana o cristiano cuando finge. De veras aprenda a ser un hijo, una hija de Dios. No finja ser cristiana como hija. Viene de generación en generaciones, en generación. Y de tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te encarezco, te demando. ¿Está aquí? Te demando como hijo que eres, como una abuela que tienes, como una madre que tienes. Te demando como a hijo de Dios. Te demando como al líder de la iglesia. Te demando que avives el fuego del don de Dios. Wow. No te lo avive tu abuela ni mamá. Avívalo tú. Ora por mi mamá, gloria a Dios, porque oran nuestros padres por nosotros. Pero aviva el fuego, tú sos responsable. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avívalo de Dios en tu vida. Avívalo. Caballeros,
Hay caballeros pidiéndole a la esposa: ora por mí hoy, ora por mí. Avive el fuego tú. Y cuando lo tengas avivado, tú transmíteloselo a su esposa. Transmite ese fuego. Que se sienta la presencia de Dios. Que puedas orar por tu esposa sin andar dudando. Qué necesario es transmitir esto de generación en generación. Abuelas, yo pregunto, Ana, ¿cuál es el tiempo que las abuelas están teniendo con sus nietos? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué les enseñas? Enséñales de Dios. Enséñales por la palabra. Siéntalos. Saca instantes y la Biblia, muéstraselas. Aviva ese fuego. Todo padre y madre debe de tomar en serio la responsabilidad de transmitir el evangelio de Cristo a sus hijos. ¿Se preocupan los padres realmente porque esta palabra quede sembrada en sus hijos? ¿Algún padre me puede decir amén esta tarde? ¿Se preocupa un papá realmente en nuestro tiempo por hablarle a sus hijas, a sus hijos, por darles ejemplo? ¿Algún padre, alguna madre se preocupa por la relación que tienen sus hijos con Dios? ¿Qué de las abuelas cristianas? ¿Qué es lo que ellas están haciendo o sembrando en sus nietos? Pregunto. ¿Qué es? ¿Cuál es la influencia que los abuelos tienen? Los abuelos de hoy en los nietos. O las abuelas de hoy con sus nietas o nietos. ¿Cuál es la influencia que tienes hacia ellos? ¿Será que estás esperando morirte y que te entierren con todo y el conocimiento del evangelio de Cristo? Si descuidas la formación espiritual de tus hijos, fracasas, padre, madre. Si le fallas a ellos, le fallarás a ellos cuando los dejes ignorantes. La fe en Dios crecerá si le siembras la palabra de Dios. Morirá si no le riegas con oración y con la ayuda del Espíritu Santo, que son tan necesarias. El ateísmo, la impiedad, la inmoralidad, la soberbia, la rebelión, la desobediencia crecen sin necesidad de plantarlas, ¿alguien entiende? Sino que se arraigan de manera que no puedan ser arrancadas. Y si no se arrancan esas malas crianzas de raíz, escuche bien, morirán. Ningún hijo nace con una Biblia en el corazón. ¿Ha visto a un hijo nacer con la Biblia en el corazón o en la mente?
Pero el diablo ya hizo su trabajo aún antes de nacer. Y seguirá haciendo su trabajo si usted y yo no le ponemos atención. La influencia de las amistades que tienen tus hijas o tus hijos. La mejor temporada de la niñez o de sembrar la palabra de Dios en los hijos es en la niñez. Todo mundo sabe que los hijos son una esponja. Los niños son una esponja. Lo que escuchan, así se les queda. No les enseñas la palabra de Dios, no la tendrán con ellos para refutar todo lo malo. Esto es necesario. Cuando el padre o la madre se descuidan en estas áreas, debemos de entender algo. Que los hijos rebeldes hacia Dios se vuelven una carga pesada hacia los padres. Vuelvo y repito esto. Pregúntelos a las madres y a los padres que están llevando una congoja seria, que no es fácil mirarlos en caminos torcidos. Los hijos que le dan la espalda a Dios se vuelven una carga pesada hacia sus padres, hacia su madre. Cuando el padre o la madre y los abuelos son negligentes, habrá momentos que la carga se volverá insoportable. Podrá o no hay congoja más grave que veas a tu propio hijo o hija corriendo a toda velocidad a un infierno. No hay congoja más grande que veas a tus nietos, a tus nietas corriendo a toda velocidad al infierno y no has hecho nada. Papás, hombres, caballeros, esposos, haz tu trabajo. Sé responsable para con los tuyos, para con Dios. Es en la juventud de tus hijos. Trabaja en la juventud de tus hijos como padre para encaminarnos al cielo y que el diablo no te los encamine al infierno. Es un peligro terrible cuando crías a un hijo ignorante. Romanos 1:18. Alguien dijo: si los padres y las madres y las abuelas mueren ahora mismo, y si no dejas una herencia piadosa, te tendrán que enterrar junto con tus huesos. Enterrarán la verdad del evangelio que no le diste a conocer a tu descendencia. ¿Cuánta gente joven he escuchado que dice: mi abuela era una gran cristiana, pero ellos no son nada? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Qué si un hijo apartado de Dios le sucede algo, muere? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas tú? ¿Cómo vas a quedar? Esto no es solamente hágale caso a su mamá, hágale caso a su papá. Gánate esos nietos, gánatelos como abuela.
Yo siempre le digo a los padres, aprende a echarse a sus hijos a la bolsa. ¿Qué les quiero decir con eso? Gánatelos para ti y gánatelos para el Señor. Así tiene que ser. Ganarse los hijos para ti y para el Señor. Porque tenemos generaciones creciendo que a corta edad ya te están diciendo: oh, yo solo cumplo 18 años y me voy. Yo solo cumplo 18 años y me voy. A mí no me lo dijeran 2 veces. Porque los hijos tienen que saber que la seguridad que ellos tienen está en casa. Está en casa. Cuando tengan la edad suficiente y trabajen, entonces está bien. Pero mientras están bajo el dominio de papá y mamá, aprende a obedecer a mamá y a papá. Cuando te sientas fastidiado por tus padres, mejor cierra la boca antes que digas algo que no va a agradar a Dios. Y como padres, no se nos olvide, la Biblia dice que no seamos ásperos con nuestros hijos. Aprende, dales amor para que cuando los corrijas, ya ellos tienen amor y te van a soportar. Pero si solamente corriges y miras los defectos y no les das amor y no tienes tiempo para con ellos, oh, cuando vienes a corregir, no, estás desarmado. Dale tiempo a tu casa, padre. Dale tiempo a tu esposa, dale tiempo a tus hijos. Papá, no importa qué tan cansado llegues. Cuando llegues a la casa, pon las cosas en orden. Y no te llegues a tirar a un sofá. Levántate y pon las cosas en orden. Y si están de perezosos, enséñales a respetar a mamá. Los hijos hacen lo que quieren con la mamá porque los mismos padres no ayudan. No ayudan. Cuando mi esposa les hablaba a mis hijas, a veces estaban en la sala, mi esposa allá arriba, y yo escuchaba que mamá les había hablado y de repente me parece que escuché que mamá hablaba. Oh, sí. Está hablando. Hay que ir. Y lo mismo, cuando papá habla, mamá, papá te habló a los hijos. Papá habló. Papá habló. Se necesita instruir a nuestros hijos. Necesitamos. Gánate a tus hijos para ti y para el Señor. Como padres cristianos, no estamos luchando contra sangre y carne. Eso dice Pablo en Efesios capítulo 5. No luchamos contra sangre y carne. Hermanos, son potestades demoníacas que están en contra de nuestros hijos. Y lo único con lo que vamos a vencer es con la palabra de Dios, con la oración y con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a poder vencer. Seamos esas generaciones que instruyen a sus hijos, que les enseñan a sus hijos modales, que les enseñan a sus hijos la palabra de Dios. Jóvenes, ¿qué decía el verso de Proverbios? Compra la verdad
y no las vendas la sabiduría y la inteligencia. Ata la verdad a tu cuello, dice el proverbista. Ata la verdad a tu cuello. Camina con la verdad. Enséñale a todos la verdad. Oh, ahora entendemos por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que poner los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios en los linteles de la puerta, en los postes de la puerta. Les hablarás de ellos en el campo y también en la casa. Oh, los adolescentes de hoy, ya suficiente el pastor me agarra en el templo como para que tú sigas aquí en la casa. Dígale, es reforzando lo que el pastor ha dicho. Eso dígale, reforzando lo que el pastor ha dicho. Pero algo le pido a mamá y a papá: ten ejemplo. Enséñale a sus hijas, mamá, a respetar a papá. Papá, enséñale a sus hijos o hijas a respetar a mamá. Hágalo, porque así tiene que ser. Póngase sobre sus pies, iglesia.